Buenas tardes. El día de hoy voy a presentar la fase 2 del proyecto de aplicación denominado Hipoteca Bot, el cual es un asistente de inteligencia artificial generativa que contribuye a la validación documental y el análisis de patrones para los créditos hipotecarios, orientado, por supuesto, al sector financiero y con costos de implementación cero por ser algo para fines académicos. ¿Qué hicimos en la fase uno? Un prototipo de consulta documental muy sencillo, donde utilizamos una base ficticia en Google Sheets, un prompt maestro con algunas reglas para que no se saliera de esa base de conocimiento, una respuesta estructurada para el analista y una revisión humana obligatoria de la salida. En esta nueva fase, la solución comprende no solamente temas funcionales, sino un análisis de patrones donde se ha incorporado una capa de análisis exploratorio de datos con inteligencia artificial, precisamente para detectar los patrones. La propuesta de mejoras basadas en los datos, un flujo input con una capa de inteligencia artificial y un output demostrable. También contemplamos marcos normativos y riesgos amplificados del modelo. ¿Cuál es el problema en el sector hipotecario? Los procesos repetitivos, dispersos, que dependen del conocimiento de un analista. ¿Cierto? Esto que genera pues dolores operativos como la búsqueda manual de los casos, el criterio heterogéneo de las consultas, un riesgo para omitir documentos que pudieran ya estar tramitados, las respuestas en formatos diversos, dependencia del conocimiento, como ya lo mencionábamos, de un solo analista. Y esto que genera pues una oportunidad para utilizar inteligencia artificial generativa para consultar casos, resumir el estado documental, detectar estos patrones que nos permitirán redactar mensajes preliminares para una fase posterior de verificación del analista y finalmente la entrega de esa sugerencia al cliente final, ¿no? El envío de estos datos al cliente final. Digamos que Hipoteca Bot, una consulta operativa con inteligencia artificial. Esto básicamente es lo que engloba la solución, donde tenemos tres frentes: gestión y priorización de la data, ¿sí? Visualmente en una bandeja de casos con semáforos que están orientados a los SLA o que van cambiando acorde a la parametrización de los SLA que nos permite esta solución, priorizando automáticamente los casos para el analista, para facilitar la gestión del analista. La validación de documentos es un checklist, ¿cierto? Un checklist documental, ¿cierto? Por cada uno de los casos. La validación de los textos usando inteligencia artificial generativa. Por último, un análisis exploratorio de datos, ¿cierto? Que genera mensajes de seguimiento para, para enviarlos pues para que sean revisados por el analista y notificar a los clientes. Los principios de la operación se conservan, es decir, este modelo no decide, no aprueba, simplemente apoya la gestión del analista y la agiliza. El stack tecnológico que utilicé fue Google Sheets para el almacenamiento, Gemini para la consulta y redacción, ChatGPT para el análisis exploratorio de datos y la identificación de los patrones, y Google Colab para una validación visual de los patrones identificados. El flujo de uso, básicamente atendiendo a los enunciados, es el input, yendo posteriormente a la inteligencia artificial y generando una salida. Es decir, el analista ingresa el radicado, el ID o el nombre del cliente. Tenemos estos tres criterios de búsqueda para solicitar el análisis del lote. La interpretación de la inteligencia artificial identifica el criterio de la base ficticia para consultar, lo procesa, ¿cierto? Consulta el caso, ejecuta el análisis exploratorio de datos, detecta los patrones y entrega una salida estructurada con los patrones y el mensaje preliminar para que el analista lo revise. Los patrones que identifica, estos digamos que lo que el ejercicio que se realizó, donde de la base de datos consultada, en términos porcentuales me indica cuáles están sin resolver, me dice cuál es el documento que más frena los casos de desembolso y el porcentaje de casos que llevan más de 20 días sin gestión humana, sin gestión de parte del analista, ¿no?
Estos son los prompts que se utilizaron, uno para la consulta, el otro para la identificación de los patrones. Esto también es lo que podremos ver ahorita en un momento en el recorrido que haremos por la interfaz, donde observaremos tableros con alertas, casos críticos, SLAs, bandejas con la ficha del checklist documental, un validador de documentos de inteligencia artificial, el análisis exploratorio de datos que tenemos dispuesto para la solución. Hablando de los riesgos y la mitigación, los riesgos, la mitigación de los mismos y el marco normativo, tenemos como principales riesgos éticos y medidas de mitigación la invención de información, ¿cierto? ¿Qué hacemos para mitigar esto? Hacemos un prompt restrictivo donde genera una respuesta que indique que lo que estamos consultando no se encuentra en la base de conocimiento. El uso de datos sensibles, entonces aquí solo utilizamos datos ficticios sin la consulta de sistemas reales. La dependencia excesiva, como pues, se mitiga a través de una revisión humana obligatoria en cada uno de los casos. Y el sesgo en el análisis con una verificación de los patrones que visualmente podemos tener a disposición. El marco normativo se considerado fue el colombiano, la ley de habeas data 1581 del 2012 que protege los datos personales, SARLAF, que es una medida que previene el lavado de activos en operaciones financieras, y el riesgo de la utilización de la inteligencia artificial, ¿sí? El cual exige una explicabilidad y un control humano. Eh, las pruebas realizadas y las mejoras sugeridas, pues la respuesta coincide con la base de datos, o sea, ¿qué hicimos para validar esto? Que la respuesta coincida con la base de datos de prueba, que ante datos inexistentes simplemente diga que no está registrado en la base, que maneje correctamente las múltiples coincidencias y que los patrones del análisis exploratorio de datos se confirme gráficamente. Algunas mejoras que se pueden implementar es la alerta automática priorizada para el certificado de tradición y libertad, el tablero de seguimiento con casos que superan los SLA parametrizados, las plantillas de mensaje por tipo o dependiente y ampliar la base ficticia pues para que tengamos una mayor robustez en el análisis exploratorio. Vamos a pasar a la práctica, por así decirlo, donde vamos a ver en vivo lo que corresponde a la herramienta. Vamos a actualizar. Acá nos lleva directamente al resumen, donde vemos lo que podíamos o lo que estábamos describiendo en la presentación. El global de los casos de la cartera, ¿cierto? El porcentaje de casos sin resolver, el número de casos que están fuera del SLA y el porcentaje que representa completitud documental en el proceso. Acá le podemos decir que nos genere un informe ejecutivo del lote de 40 casos. Él lo hace, nos dice que efectivamente corrobora que hay 40, que 32 de ellos corresponden al 80%, 24 superan el SLA que parametrizamos, que fue de 15 días, el documento con mayor freno para los casos, ¿cierto? Y el banco con más casos pendientes. Recomienda priorizar la gestión del documento que identificó como mayor freno en los desembolsos, eh, atender inmediatamente los casos que están fuera del SLA para reducir el riesgo de caída del desembolso y reforzar la coordinación con el banco Scotiabank o el Patria, que concentra la mayor cantidad de casos pendientes. En la bandeja podemos ver todos los casos, lo podemos filtrar por banco, podemos filtrar también por los documentos que estén pendientes o por lo que estén en estudio, devueltos, en desembolso o aprobados. Aquí la criticidad, media, alta o baja, ¿cierto? También podemos decirle que solamente los que estén fuera del SLA, para este caso pues aplica perfectamente. La consulta que podemos hacer a través de los tres criterios que implementamos, número de cédula, el número de radicado, nombre del cliente. Y me va a traer los datos del nombre del cliente que consultamos, ¿cierto? Cómo está, me muestra la semaforización, el check documental. Por último, me genera un mensaje preliminar para que sea verificado por el analista y posteriormente enviado al cliente final. El validador de inteligencia artificial simplemente hay que cargarle un ejemplo, por ejemplo, para seguir con el documento de mayor impacto en el freno de los casos. Lo cargamos
y le decimos que lo valide. Él hace el proceso, dice que el documento es conforme, pues porque cumple con los parámetros de lo que trae un certificado de tradición y libertad. Menciona la vigencia, o sea, las observaciones, menciona la vigencia, la validación preliminar, automática para que el analista confirme la autenticidad y la coherencia de los datos. En el análisis exploratorio de datos pues, también podemos hacer preguntas que van a cambiar directamente el gráfico a mostrar, o los gráficos, cuáles son los que tienen mayor, los casos con más de 30 días, vemos los documentos con que frecuentemente o que faltan con más frecuencia, la distribución de los casos por estado, los casos pendientes por cada banco, la antigüedad de los mismos o los días en trámite que tienen pendientes y algunas propuestas de mejora derivada de los patrones que se identificaron, ¿no? Por ejemplo, la alerta y priorización del certificado de tradición en libertad y la atención inmediata de los casos que estén por fuera del SLA. Acá pues podemos modificar el SLA, cambiar los parámetros y pues digamos que esto para que aplique a todo el flujo. Acá le podemos decir que sean, no sé, que sean 30, aplicamos los parámetros, dice que los aplicó correctamente y por ejemplo acá en el análisis exploratorio de datos ya tenemos otro tema. Casos con más de 30 días. En la consulta podemos ver también, perdón, en la bandeja podemos ver pues el cambio del parámetro que pusimos, ¿cierto? Días 40, 35 que están por fuera. Y esto en sí es lo que engloba la solución o la segunda fase del proyecto de aplicación para el Diplomado de Inteligencia Artificial Generativa, denominado Hipoteca Bot. Muchas gracias.